Miren, se me pasó, no me había percatado de que la clase no se estaba grabando, ¿sale? Entonces voy a repetir a grandes rasgos para los compañeros que no se conectan, lo que hemos venido diciendo hasta el momento. ¿Sale? A grandes rasgos, la clase es los lunes y martes, de 2:15 a 4:30. Si avanzamos bien en el tiempo, podemos terminar las clases 4:15, ¿sale? O dependiendo de cómo vayamos avanzando. Como les mencioné, esta materia de teorías de la personalidad 2, tiene que ver principalmente con autores de la psicología humanista, como lo son Gordon Allport, Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow y Viktor Frankl, que él como tal no es autor de la psicología humanista, es autor de la logoterapia, pero tiene preceptos o conceptos que tienen que ver con una misma visión del ser humano o con una visión parecida de lo que es el ser humano, ¿sale? Estos son los 5 autores que veremos principalmente en esta materia, los días lunes y martes de 2:15 a 4:15 o 4:30, ¿sale? Por otro lado, como les había mencionado, los alumnos que tuvieran alguna situación que es de materia reprobada de teorías de la personalidad 1, tienen que revisarlo con su gestora para ponerse al corriente, porque desconozco si esta materia esté seriada y si el que la materia anterior esté reprobada repercute sobre la materia de este ciclo, ¿no? Para que lo revisen, chicos y chicas, los que están conectados y los que no se conectaron, ¿sale? Nada más revisen eso con su gestora Marcela, y de ser así, pues que se pongan lo más pronto posible al corriente, ¿sí? Antes de que terminara su cuatrimestre pasado, yo envié por correo el extraordinario de la materia de teorías de la personalidad 1, ¿sí? Para que se los pudieran aplicar en caso de que así fuera. Y por otro lado, compañera Norma, respecto a la duda que tiene, no, yo ya saben ustedes que yo siempre desarrollo mi propio material, ¿sí? Independientemente de la información que venga en las diapositivas o que venga en la plataforma, yo siempre desarrollo mi propio material, ¿no? Y todo el material que yo desarrollo, chicos y chicas, está basado, ¿sí? En libros, ¿sí? En fuentes bibliográficas, ¿sale? Entonces, para que tengan el respaldo de que toda la información que yo les comparto, que yo he desarrollado para ustedes, ¿sí? Tiene fundamento o base en fuentes bibliográficas de libros. De hecho, compañera, qué bueno que lo menciona, ¿sale? Ya ustedes comparan la información que viene en la plataforma con la información que yo les doy con base en fuentes bibliográficas, ¿sale? Aquí tengo las fuentes bibliográficas de lo que es esta materia de teorías de la personalidad. También se las voy a subir al grupo, nada más permítanme porque está cargando, como que se trabó. Bien, entonces les comparto, chicos y chicas, este libro, Emociones, Sentimientos y Necesidades, una aproximación humanista, de Miriam Muñoz Polit, ¿sale? Es una autora mexicana, ¿sí? Directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, que se encuentra en México DF, ¿sí? Este instituto tiene sedes por todo el país y también en el extranjero, ¿sale? Creo que tienen una sede en Querétaro, otra sede en Cancún o Playa del Carmen, no sé si en Cabos, y creo que en donde tenían, creo que en Perú o en alguna otra país de América Latina, ¿no? Entonces es una escuela con un aval y un reconocimiento internacional, ¿sale? Entonces esta es la directora, yo tengo este libro de ella, tengo varios libros de ella y tengo varios libros del instituto que tienen que ver con la psicología humanista y la psicoterapia gestal, ¿sale? Tenemos este libro, que este libro ya ustedes lo conocen, bueno, es un libro que yo les puse en lo que viene siendo las fuentes bibliográficas del cuatrimestre pasado, de teorías de la personalidad 1, nuevamente vamos a hacer uso de este libro, interpretación de las teorías de la
personalidad, enfoque de poder explicativo y capacidad predictiva. ¿Sale? Este libro yo lo compré en su momento en Gandhi, por si quieren hacerse de este libro. Este libro es el más complejo de todos en sus explicaciones, chicos y chicas, ¿eh? Pero este otro libro, Teorías de la Personalidad, que también compré ahí en Gandhi, ¿sí? De estos autores, que no sé bien cómo pronunciarlos, tiene una información mucho más detallada, específica y sencilla para el entendimiento de personas como ustedes que se encuentran en una fase de aprendizaje, ¿sale? Tenemos este libro de Claudio Naranjo, ¿sí? Que habla sobre la psicoterapia gestal, ¿sí? Actitud y práctica de un experiencialismo teórico. ¿Sale? Es otro de los libros que vamos a utilizar para esta materia o que yo he utilizado para desarrollar la información teórica que va a venir en las diapositivas, chicas y chicos. ¿Sale? Tenemos también este otro libro, ¿sí? Lao Tse Tao Te Ching, ¿sí? Que es un libro de filosofías de corrientes orientales que son base, ¿sí? O fundamento de lo que es también la psicoterapia gestal. Tenemos el libro fundador de la psicoterapia gestal, ¿sí? Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Con este libro se crea la psicoterapia gestal. También es otro libro del cual se extrae información para el desarrollo de su materia. Tengo también muchas revistas que han desarrollado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, de la cual hay artículos que yo les escaneé para que ustedes puedan leer, para que ustedes puedan analizar, ¿sale? Igual, artículos con bases y fundamentos bibliográficos, desarrollados por gente en la actualidad en pleno siglo XXI, ¿sí? Pues otro de los libros que he utilizado de figura a fondo, del Instituto Humanista, ¿sí? Que hay artículos de el enfoque rogeriano, de la psicoterapia gestal, etcétera. ¿Sí? Este otro libro de los 8 modos de relación o interacción de la psicoterapia gestal, de Miriam Muñoz Polit, ¿sí? La terapia gestal, de Jean-Marie Roby, ¿sí? El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, chicos y chicas, ¿sale? También parte de, ¿sí? Y este libro de Introducción a las teorías de la personalidad, de Bárbara Engel, ¿sale? Este libro lo tengo en fotocopias, este libro ya no lo venden, ¿sí? Una colega me hizo el favor de prestarme su libro para poder sacarle fotocopias y poderlo tener, porque pues ya, creo que ya no lo venden, y creo que si lo venden ya nada más lo están imprimiendo en inglés. Pero si alguno de ustedes sabe una información nueva de que ya nuevamente lo están transcribiendo al español, pues con gusto les acepto la recomendación para poder comprar el libro. ¿Sale? Entonces, estos son a grandes rasgos, compañeros y compañeras. Usted que preguntaba, compañera Norma, los libros que estaré utilizando para lo que viene siendo el desarrollo de esta materia, que vengo impartiendo desde el 2017, ¿no? O sea, que ya tengo ratito dando esta materia, chicos y chicas. Y que además yo como psicólogo, bueno, mi cédula, mi título, yo soy psicólogo humanista, ¿sale? Yo egresé bajo una modalidad, bajo un plan de estudios que tiene que ver con la psicología humanista, ¿sale? Principalmente a nosotros se nos entrenó en la universidad en la que yo estudié para intervenir en la terapia o en la psicoterapia desde lo que viene siendo el modelo rogeriano, ¿sí? De la terapia no directiva y la psicoterapia gestal a través de sus modos de relación, etcétera, que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. Pero estas son las bases o los fundamentos bibliográficos que vamos a utilizar para la materia. También vamos a leer artículos de internet que he encontrado de revistas, de gente que ha trabajado en el instituto, de gente de Europa. También vamos a... o sea, para esta materia tengo muchos libros, ¿no? Porque vamos ya a desarrollar autores en específico, ¿sí? Con muchísima mayor profundidad. Además de la duda de la compañía, chicos y chicas,
los demás cómo van hasta aquí con la información. Sé que les estoy dando ahorita un bombardeo de información, va a ser esto, va a ser lo otro, chalala, chalala, pero es el momento de que aclaren dudas, de que hagan preguntas. Profe, en cuanto a las tareas de plataforma, van a ser nuevamente las mismas y las que especifica la plataforma, ¿correcto? ¿Cómo, compañera? Según recuerdo en su clase anterior, en el Uh-huh. módulo anterior, estábamos realizando las tareas que vienen en la plataforma. ¿Vamos a continuar así o va a dejar usted algún otro tipo de trabajo alterno a lo que viene en la plataforma? En realidad, compañera, el cuatrimestre pasado, lo que hicimos fue dejar tareas específicas que se daban aquí en la clase respecto a la información que se iba dando. No sé si recuerda. Ah, está bien, profe. Mi error. Entonces sí, entonces vamos a estar al pendiente de sus tareas. Sí, que estuvimos dejando varias tareas. Por ahí no sé si hubo quejas o qué pasó, pero lo voy a checar con la gestora Marcela de que tratáramos de que fueran las tareas de la plataforma. Sin embargo, muchas veces las tareas de la plataforma son como mucho más extensas, ¿sí? Y mucho más largas a desarrollar. Entonces, cuando yo les dejaba tareas como más cortitas, era con la intención precisamente de que no se agobiaran, ¿sí? Con tanta información, porque luego en la plataforma te piden tareas de 8, 10 páginas, de 12 páginas, entonces, si yo les dejaba una tarea más sencilla en cuanto a lo que viene siendo hacer, por ejemplo, un mapa conceptual que es más sencillo en cuanto a la extensión del trabajo, pero es más complejo en cuanto a que, pues yo como ya les expliqué, pues hacer un mapa conceptual implica que ustedes no copien y pegan información, que hagan un análisis de la información, que la redacten con palabras cortas, con frases sencillas, ¿no? Entonces, es más complejo en el sentido de que te pone a pensar bastante, ¿no? Cómo lo vas a elaborar, cómo lo vas a redactar, ¿sí? Sin embargo, mi interés, como les dije desde el cuatrimestre pasado, es que ustedes realmente aprendan, ¿sí? Y en un trabajo de 10, 12 cuartillas, lo que va a pasar es que se van a terminar fastidiando y van a terminar queriendo copiar y pegar información y de nada va a servir, ¿sí? Entonces, eh, a título personal, yo prefiero que ustedes piensen, que hagan mapas conceptuales o que hagan trabajos personales, ¿no? De análisis, ensayos, por ejemplo, no sé, no estoy diciendo que ese vaya a ser el trabajo, pero si en algún momento vemos lo que es la logoterapia de Víctor Frank, lo que tiene que ver con el sentido de la vida, no sé, quizás un ensayo de 2 cuartillas personal, donde me hablan sobre, por así decirlo, el sentido que para ustedes tiene estudiar la carrera de psicología. A estas alturas del tercer cuatrimestre, ¿qué sentido tiene para ustedes estudiar psicología y además dentro de la pandemia? ¿No? Entonces, si contextualizamos el tiempo, sí, que yo les he explicado que siempre nosotros tenemos que hacer un análisis biopsicosocial de la personalidad, ¿sí? Y la parte social implica el contexto, la época en la que nacemos y los conflictos o situaciones que son acordes a esta época, ¿sale? Entonces, yo consideraría que puede ser mucho más nutritivo, ¿sí? Y de mayor aprovechamiento y que no sea tan agobiante para ustedes porque no sé qué consideren ustedes, que yo les deje un trabajo semanal, por ejemplo, de 2 cuartillas, ¿sí? A que lo que la plataforma les pide de 10 cuartillas, ¿no? Que a lo mejor es más fácil copiar y pegar información en un trabajo de 10 cuartillas, pero no es la intención o no es la idea, o por lo menos yo considero que esa no es la intención o la idea, ¿no? Sino que
La intención real es realmente que se geste un aprendizaje, ¿sí? Que ustedes realmente aprendan, que ustedes realmente sepan al respecto. Además de que si en un trabajo de 10 cuartillas me copian y pegan información, pues también va a ser una calificación reprobatoria, ¿sí? Y yo considero que pues, la información que les estoy dando, se las estoy dando con sustentos y bases y fuentes bibliográficas de libros, ¿sí? O sea, todo este material que yo les estoy dando lo estoy extrayendo de libros, ¿sí? De libros que yo tengo conmigo en mi mano, ¿sí? De libros que forman parte de mi biblioteca, ¿sí? Entonces, yo prefiero dejarles trabajos más cortos, pero que ustedes se comprometan a hacer con honestidad estos trabajos, hacer un buen mapa conceptual, hacer un buen ensayo sobre algo personal que les estoy dejando, a hacer el análisis sobre un video que les ponga, como algo más así, ¿sí? Que parte de la calificación es precisamente hacer estos trabajos, pero que el foco principal, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Todo es un complemento, pero el foco principal es que ustedes estén conectados a las clases, que ustedes pregunten, que ustedes cuestionen, que yo explique los temas, que ustedes vayan cuestionando, sacando dudas, etcétera. ¿Sí? Que sería más, considero que es más factible, ¿no? Sí, bueno, he visto que varios compañeros refieren que sí les agrada esta manera de cómo se abordó la clase y creo que la compañera Monse quiere hacer un comentario. Adelante. Profesor, ¿sí me escucha? Sí. Es que le quería hacer el comentario, no sé si ubica al profesor Esteban Vera. Con él estuvimos trabajando el cuatrimestre que pasamos en el segundo módulo y él estuvo trabajando de una manera en donde daba una tarea extra así como usted y ya daba a nuestro criterio qué tarea preferíamos hacer. Obviamente cada una con sus especificaciones. Así como usted en los mapas conceptuales nos pide ideas concretas, no copiar y pegar información, etcétera. La tarea de la plataforma también es casi siempre específica con lo que pide y de hecho también incluye el no copiar y pegar información y ya era cuestión de cada uno y de la responsabilidad de cada uno escoger qué tarea se nos acomodaba mejor y pues ahora sí que sin importar la que escogiéramos, la teníamos que hacer presentable, de calidad y pues con todos los requisitos. En caso de escoger la de plataforma y hacer lo que usted dice, copiar y pegar información, pues era calificación reprobatoria y pues ya era responsabilidad nuestra porque nosotros escogimos esa porque el maestro daba dos opciones, plataforma y una extra. Y Sí, ya si nosotros sacábamos algo malo, pues ya era nuestra culpa porque no solo nos tardamos mucho haciendo, pues como usted dice, 10 cuartillas en un trabajo, un resumen, pues aparte lo reprobamos porque pues solo estuvimos copiando y pegando, etcétera. Esta es sí, una dinámica que nos gustó y con la que estuvimos trabajando muy bien. No sé si a usted le parecería, porque al menos eh, personalmente a mí me gustan los trabajos extra que usted deja, pero ya ve que a veces eh, no entraban a las videollamadas, entonces precisamente por muchos eso, hacían la de compañera. Mire, plataforma. cada maestro tiene un estilo, ¿sí? Cada maestro tiene un estilo de abordar las clases. Le agradezco esto que me menciona de lo que refiere sus, que tuvieron con el maestro Esteban Vera, sí lo conozco. Sin embargo, yo le veo una desventaja a esa situación por la tendencia de lo que yo vi en los trabajos del cuatrimestre pasado, sin hablar de nadie en específico. Si hago eso, lo que va a propiciar es que no se conecten a la clase y que ni siquiera vean los videos de la clase, ¿sí? Entonces, cuando propiciamos que vean los videos de la clase o demás, entiendo que es responsabilidad de cada quien, pero yo sí prefiero aplicar un criterio parejo para todos, ¿sí? Entonces,
entiendo que la universidad está permitiendo que las clases las veas de manera diferida, ¿sí? Hace un año, cuando di esta clase, ¿sí? Los alumnos se tenían que conectar. Y si alguien no se conectaba, podía reprobar la materia por faltas, ¿sí? Las reglas cambiaron, ahora ya no puedes reprobar por faltas, con lo que no estoy de acuerdo, porque considero que si tú estás estudiando una formación universitaria, pues tienes que responsabilizarte de que la formación tiene un horario de clases, sea en línea o presencial, ¿sí? Entonces no sé cómo le vayamos a hacer el día de mañana que regresemos a lo presencial y hay alumnos que no estudian porque están trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Que ven todo diferido, pero bueno, ese ya es otra situación. Entonces, yo considero que vamos a aplicar un criterio parejo para todos, ¿sí? O sea, todos bajo las mismas reglas, ¿sí? De evaluación, ¿sale? Entonces, eso propicia que los alumnos tengan que ver las clases de manera diferida, ¿sí? Que se conecten a la clase y si es que quieren responsabilizarse de hacerlo. Y si no, pues también cada quien asume las consecuencias. Sí, hasta este momento yo he trabajado así, a todos les he dejado trabajos en específico, ¿sí? Trabajos que considero que son mucho más sencillos que los que la plataforma deja en cuanto a la cantidad de información, ¿sí? Quizás pueden llegar a ser más complejos en cuanto a lo que implica un análisis, pero precisamente ustedes se están entrenando como terapeutas o como psicólogos para desarrollar esta plasticidad cerebral, ¿sí? Que implica estar en una terapia frente a un paciente donde tú al mismo tiempo tienes que estar escuchando el discurso del paciente, viendo su lenguaje verbal y no verbal y conectándolo con la información teórica que tú has aprendido a lo largo de 9 cuatrimestres. ¿Sale? Entonces, de entrada, pues ya es un entrenamiento para que ustedes vayan desarrollando esta capacidad y esta plasticidad cerebral. ¿Sale? Entonces, yo considero que lo más adecuado sería que apliquemos un criterio parejo para todos, ¿sí? Los que se conecten y no se conecten a las clases, porque la universidad en teoría lo que también estableció es que los alumnos que no se conectan a las clases puedan ver las clases en tiempo diferido, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, el compañero Pedrito Páramo no se pudo conectar hoy a la clase, sí, que lo estoy inventando, que a las 9 de la noche que sale del trabajo, o si entra a trabajar en las tardes, que el día de mañana a las 8 de la mañana el compañero Pedro Páramo vea la clase, ¿sí? Vea la clase y la explicación de la clase, porque no es lo mismo, chicos y chicas, o sea, realmente no es lo mismo y ni siquiera es pedagógico que un compañero vea únicamente las diapositivas de la plataforma, ¿sí? La información que está ahí, la lea y la entienda a su parecer. Si es necesario que haya la explicación del docente. Por eso es que yo como docente elijo y prefiero dar todas las horas de clase para poder explicar los temas uno por uno y que no haya una mala interpretación de la información. ¿Sale? Entonces, yo considero que si hay una responsabilidad de nosotros como docentes, sí hay una corresponsabilidad de formar terapeutas competentes. Y por lo menos en mi materia voy a llevar a cabo, ¿sí?, la pedagogía que es necesaria para dar la información, ¿sí? Ya va a depender de cada uno de ustedes si quiere tomarlo en serio o no tomarlo en serio. Pero de mi parte, de mi responsabilidad, no va a quedar compartirles la información y la explicación que implica cada uno de los temas que aparecen en su temario, ¿sale? Y que se entiendan bien, porque, como les repito, chicos y chicas, están en una carrera que es sumamente delicada, ¿sí? Esta carrera es muy delicada, ¿sí? Es muy complicada, es muy compleja porque estamos tratando frente a un ser humano, ¿sí? Porque nos encontramos frente a un ser vivo, ¿sí? Que además nuestras palabras y ¿cómo les diré? El simbolismo que tienen de nosotros, el arquetipo que tienen de nosotros las personas, es que somos expertos en la cuestión de asuntos emocionales y psíquicos y que confían en nosotros, ¿sí?
y que nuestra palabra tiene un peso específico sobre el otro que asiste a nuestra terapia, a nuestra consulta. Entonces, con base a eso, ¿sí? Vamos a abordar o desarrollar los temas, o con base a eso yo me planto como docente para elegir una pedagogía o metodología de cómo dar la materia, ¿sale, chicos y chicas? Entonces, por eso es que yo les hago hincapié en que dejemos trabajos conforme a lo que explicamos en las clases, ¿sí? Conforme a lo que contamos, decimos en cada una de las materias, de los temas que vamos desarrollando en la materia. ¿Vale, compañera Monse? Aprecio esto que me comenta de que hicieron con el compañero, con el docente Esteban Vera. Es muy respetable, cada quien tiene su propia pedagogía o manera de abordar las materias, pero conmigo sí vamos a seguir como hasta ahora lo hicimos en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Dejando trabajos que están relacionados con todos los temas que se van explicando a lo largo del cuatrimestre o del módulo que dura 7 semanas. ¿Sale, compañera y compañeros? Y además, saben que soy un docente que no regala nada, pero tampoco he sido un docente que les deje trabajos súper complejos y difíciles y que no duerman en toda una noche de que lo estén haciendo, ¿no? O sea, tampoco he sido un docente que deja trabajos súper extensos o súper complicados. Todos los trabajos que les dejé a lo largo del cuatrimestre pasado estaban relacionados directamente con lo que vimos en clases, ¿sale? Entonces es una invitación a que todos sus demás compañeros, quienes no se conectan a la clase, pues puedan ver la información de manera diferida, ¿sí? Puedan analizarla y puedan reflexionarla, ¿sale? Y desde ese lugar, pues vamos a llevar a cabo la materia para que ustedes puedan. Y si se fijan, a excepción de los mapas conceptuales, hubo tareas que tenían que ver con que ustedes hicieran un análisis personal. Y nuevamente su servidor considera que cuando ustedes llevan la teoría a los aspectos personales de su vida, es más fácil que ustedes puedan comprender la teoría, porque así ya la están relacionando con lo que es su propia historia de vida o la historia de vida de sus allegados. Entonces, si ustedes, no sé, comprendieron en el cuatrimestre pasado el concepto de proyección como mecanismo defensivo, recordando una situación familiar que tuvieron con su prima Pedrita Pérez, ¿no? Pues yo asocio esta experiencia que yo tuve en mi vivencia personal con la información teórica que tengo en estos momentos que me están explicando. Entonces eso que hizo mi prima Pedrita Pérez es un mecanismo defensivo y se está defendiendo a través de una proyección, ¿vale? Y así igual, entonces, ahondar desde estos lugares puede ser muy práctico, ¿sí? Para que haya un mejor entendimiento de la información teórica, ¿sale? Los demás chicos y chicas que siguen aquí en la clase, ¿cómo van? Veo participativos a la compañera Monse, Nadia, Norma, Leslie, Lady. Los demás, ¿cómo van, chicos y chicas? ¿Van entendiendo la información? ¿Siguen aquí en la clase?
Muy bien, chicos y chicas. Entonces, vamos a continuar para adentrarnos en lo que es la información teórica. Solamente, hoy preparé un video para la clase de hoy, pero no recuerdo que lo hayamos visto en el cuatrimestre pasado, pero igual me puedo estar confundiendo. Les puse el video de Boris Cyrulnik, que tiene que ver con la resiliencia y con un título que va más o menos así con el hecho de poder hablar de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, según este teórico de la teoría de la resiliencia social. ¿Lo vimos este video o no, chicos y chicas? Recuérdenme. Porque tengo 2 videos de este autor, pero no sé si ya vimos alguno de los videos de este autor. Creo que no, casi estoy seguro de que no, pero por ahí se me pudo haber escapado. ¿Sale? Porque creo que no lo vimos. Ya ahorita con esto que me dicen, no lo vimos. Se los voy a poner el día de la clase de hoy. Con esto ya empezamos a introducirnos, ¿sí? A esta postura. Je m'appelle Boris. Que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional, compañera, yo diría. Miren, ¿por qué les voy a poner este video? Antes de ponerlo, bueno, les quiero dar una breve explicación de por qué vamos a poner este video, ¿sí? Porque al hablar de la psicología humanista, chicos y chicas, o de estos teóricos que en general a lo largo de los conceptos o preceptos de la psicología van a estar relacionados con lo que es la psicología humanista, aunque este autor, Boris Cyrulnik, no es psicólogo humanista, sino que él, si no me equivoco, es psiquiatra y psicoanalista, si estoy en lo correcto. Bueno, ya saben, el psicoanálisis es base en muchos sentidos de la psicología, ¿no? Pero la razón por la que les pongo este autor es por la mirada que tiene sobre lo que es la resiliencia, ¿no? Y esta mirada de la resiliencia se apega en muchas ocasiones a los conceptos o preceptos en los que la psicología humanista presta mucha atención para mirar al ser humano, ¿sí? Para entenderlo, para comprenderlo, para acompañarlo, ¿sí? O sea, una postura que tiene que ver con la mirada intrapersonal, ¿sí? O interpersonal, perdón, ¿sí? Donde nuestro malestar y nuestro bienestar nuevamente está ligado al contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Y que aunque somos responsables en cierta medida de todo aquello que nos pasa o nos deja de pasar, el ambiente sí juega un papel importante, ¿sí? Sí es un factor importante para lo que es el desarrollo de nuestra persona, de nuestra personalidad, ¿sí? O el cómo nosotros interactuamos desde nuestra personalidad, ¿sale? Esta postura es una postura cada vez más globalizada, ¿no? Entendida desde diferentes escuelas. No es que otras escuelas no hayan hablado de esto, no es que el psicoanálisis no haya hablado de esto, ¿no? De la importancia de todo esto. Sin embargo, vamos a hablar de esto desde la psicología humanista porque la psicología humanista hace mucho énfasis en esto. Sí, hace mucho énfasis en esto como parte del proceso, como parte de la cura, ¿sí? De la psicoterapia, de lo que es la terapia frente a nuestros clientes, frente a nuestros pacientes, ¿sale? Entonces quiero que se empiecen a empapar ahorita un poquito con estos preceptos, con esta mirada, ¿sí? Pero antes de comenzar me gustaría que alguien pudiera opinar, abrir su micrófono y que me dijera qué sabe acerca de la resiliencia, ¿sí? ¿Qué sabe sobre el concepto de la resiliencia? No sé si les expliqué algo el cuatrimestre pasado respecto a esto, creo que sí, no recuerdo con exactitud, pero sí lo expliqué, que
alguien me diga si recuerda si lo expliqué y que nos refresque la memoria, o si no lo expliqué, que me puedan decir que saben sobre la resiliencia. ¿Quién se anima, chicos y chicas? ¿Qué han oído hablar de esta palabra que se puso mucho de moda últimamente? Que todo el Pues, mundo dice, es que yo soy súper resiliente, es que la resiliencia esto, la resiliencia lo otro. ¿Quién abrió el micrófono? yo, Sherlyn, profe. Adelante, Pues Shirley. recuerdo, usted nos había comentado el cuatri pasado que la resiliencia o una persona resiliente era cuando una persona pasaba por una situación difícil para esa persona que le trajo problemas o, por ejemplo, que tendió a caer en depresión y nos ponían como ejemplo la muerte de algún familiar. Y era como esta persona tenía una capacidad, ya fuera que lo encontrara en ella o en alguien más, para adaptarse a estas nuevas situaciones, que le trajera como resultado cosas positivas. Ok, sí, muy bien, compañera, sí fue eso de lo que se habló. Nada más que está olvidando pequeños detalles, pero sí está recordando cosas de lo que sí expliqué entonces, compañera Shirley. Muchas gracias por lo que menciona. Voy a complementar lo que usted dice, ¿sí? Y les voy a grandes rasgos primero, o les voy a recordar que es la resiliencia. La resiliencia es una palabra, chicos y chicas, que se extrae del lenguaje de la física, ¿sí? En específico de el estudio de la física que tiene que ver con los metales, ¿sale? Entonces, un metal resiliente, ¿sí? Es un metal que se dobló y entonces este metal tiene la capacidad de recobrar su forma original, ¿no? Entonces, supongamos que esta pluma que yo tengo aquí, chicos y chicas, es un metal que se dobla, ¿sí? Que lo doblamos. Sí, esta regla se dobla. Suponemos que esta regla es un metal, ¿sí? La resiliencia de este metal, que ahorita está representado en esta regla que tenemos aquí en nuestra mano, es que este metal así poco a poco, va a recuperar, ¿sí? Su forma original, ¿sí? Va a regresar a ser de esta manera. Entonces, en la psicología, ¿sí? O en las ciencias sociales y antropológicas, supongo, se habla de la resiliencia, ¿sí? De la resiliencia como una cualidad, ¿sí? O característica o algo que el ser humano puede vivenciar. Así como lo describió su compañera Sherlyn, ¿sí? Tiene que ver con situaciones que han sido dolorosas, compañera, ¿sí? O traumáticas, como usted lo describe, como la muerte de un ser querido, ¿sí? Y entonces tienen que ver, traduciéndolo al lenguaje psicológico, chicos y chicas, a la semántica, a la lingüística psicológica, traduciéndolo a este aspecto que nosotros estudiamos, tiene que ver con la capacidad de los seres vivos, ¿sí? De los seres humanos, ¿sí? De podernos sobreponer, ¿sí? De podernos reponer, ¿sí? A situaciones que han sido dolorosas o traumáticas. Por eso es que es como recuperar la forma, ¿no? Porque a pesar de esto que ha sido doloroso y traumático, yo me estoy pudiendo sobreponer, ¿sí? Yo me estoy pudiendo reponer de esta situación. ¿Sale, chicos y chicas? Y esto implica, desde la postura de este autor que es Boris Cyrulnik, chicos y chicas, que tiene libros sumamente bonitos. Yo leí un libro de este autor que se llama Los patitos feos, lo leí en PDF, de hecho yo prefiero leer en físico, pero pues nada más lo tenía en PDF y lo leí. Si gustan después con mucho gusto se los paso. Este libro de Boris Cyrulnik se llama Los patitos feos, pero tiene muchos libros. Yo ahorita les comparto, chicos y chicas, que estoy en un diplomado que se llama La importancia de los primeros 3 años de vida. Y este diplomado, pues lo estoy tomando con gente de varias partes del mundo. ¿Sí? Una de las maestras que voy a tener es nieta de Wilhelm Reich, ¿sí? Wilhelm Reich fue uno de los autores que tuvo interacción con
Freud. Estoy también, uno de los autores que nos va a dar clases es discípulo de John Bowlby, que John Bowlby es este autor de la teoría del apego seguro, ¿sí? Su discípulo va a ser también nuestro maestro en esta formación. O sea, tengo varios maestros que han tenido interacción con, pues, los autores de los libros que ustedes puedan encontrar. Entonces, justamente en este diplomado también nos pusieron a leer un artículo también de Boris Cyrulnik, ¿sí? Que tiene que ver con la gestación y las mujeres embarazadas y todo lo que implica, ¿no? Psicológicamente. Y bueno, es un autor, chicos y chicas, que les recomiendo totalmente a leer, ¿sale? Que puedan hacerlo. Pues afortunado de la pandemia, compañera Norma, porque bajo otras circunstancias de no pandemia, me hubiera tenido que ir a México y posiblemente no lo hubiera podido estudiar en línea, ¿verdad? Pero como estamos en la pandemia, pues pude aprovechar esto para poder tomar las clases desde Aguascalientes, ¿no? Porque todo está siendo en línea. Porque yo les soy muy sincero, chicos y chicas, la mejor formación en estudios de psicología de posgrados la encuentran en las grandes ciudades como México, ¿sí? Porque en las grandes ciudades como México tienen un roce internacional, ¿sí? Viene gente de todo el mundo a poder dar por la cuestión geográfica, porque ahí están los aeropuertos internacionales, porque es mucho más fácil llegar a las grandes metrópolis, ¿no? Donde pues, se puede contactar a teóricos de todo el mundo, ¿no? Entonces, pues si tienen una oportunidad, yo les recomiendo estudiar cosas en ciudades como la de México, ¿no? Que a mi consideración luego hay un nivel, pues sí, perdón la palabra, superior, ¿no? En cuanto al aprendizaje, ¿no? O en cuanto a la teoría que se desarrolla. Pues precisamente todos estos libros que yo les puse en las fuentes bibliográficas, pues los traje de México. Sí, fui a México al instituto a comprarlos, ¿sale? Entonces, pues de nada más paréntesis, ¿no? Ya me desvié un poquito, me emociono porque estoy aprendiendo mucho de esto y pues si puedo les compartiré información que tengo, ¿no? El otro día estuve en una clase con una psicoanalista que nos habló de toda la cuestión emocional desde el psicoanálisis, de lo que implica estar embarazada, ¿no? Impresionante, ¿no? La información teórica que voy a poder usar para el siguiente cuatrimestre que vuelva a dar teorías de la personalidad 1, ¿no? A ustedes, ahorita ya no me tocó con ustedes, pero si gustan más adelante, con mucho gusto yo compartiría artículos con ustedes, pero yo necesito que ustedes me demuestren que tienen interés por leer, ¿sí? Que ustedes leen, que a ustedes les gusta saber más allá de lo que se les da en las clases, que entonces, en la medida en que ustedes como grupo me demuestren que están interesados en leer, en ir más allá de lo que se da en una clase, pues yo voy a poderles compartir información, porque el cuatrimestre pasado le subí varios artículos a su Facebook grupal y jamás tuve una retroalimentación de parte de ustedes. No es un reclamo, pero por ahí luego me puede dar la impresión de pues, que a lo mejor ni los leyeron, ¿no? O no vieron los videos que les compartía, ¿no? O sea, que me den una retro, ¿no? Que comenten aquí en el grupo, oiga, profe, en relación al artículo que subió al Facebook, yo tengo una duda o esto que está explicando se relaciona a eso. O sea, es la manera en cómo yo me puedo dar cuenta de que ustedes leen la información que yo les he compartido de videos y de artículos en el Facebook que hicieron, ¿no? Que si es el mismo Facebook, ahí les voy a seguir compartiendo información. Pero pues sí sería adecuado de que ustedes me den una retro, porque si no, no hay una comunicación circular, ¿no? Sino que todo es de acá para allá y pues no sé nada de si realmente leyeron, si escucharon el podcast que les compartí, si escucharon si vieron los videos o los artículos que les he pasado, ¿no? Porque muchos de esos artículos que les subí al Facebook a veces ni siquiera tenían que ver con la clase de teorías de la personalidad 1, ¿no?
pero pues no recibí retroalimentación de su parte, chicos y chicas, ¿no? Entonces, sería importante, y en la medida en que yo vea que ustedes se comprometen a eso y que yo vea que ustedes sí están leyendo, sí están viendo videos, el material audiovisual que yo les comparto, pues yo con gusto les compartiré información. Si no, ¿para qué, verdad? Pues si no lo van a leer o no lo van a ver, pues no tiene mucho sentido, ¿sale? Entonces, bueno, nada más paréntesis en cuanto a eso. Entonces, por eso es que les quiero poner este video, chicos y chicas, ¿sí? Por eso es que quiero que reflexionen, ¿sí? Quiero que presten mucha atención, vayan haciendo anotaciones, pero quiero que presten mucha atención a lo que les pasa. Retomando el tema de la resiliencia, la postura de Boris Cyrulnik, y complementando a lo que dijo la compañera Shirley, la resiliencia desde esta postura, chicos y chicas, no es individual, ¿sí? O sea, no es algo como la postura yanqui y gringa de yo esto, yo lo otro, yo, y el yo, ¿no? Entonces, la filosofía norteamericana que se ha esparcido por grandes partes del mundo te plantea la posibilidad de es que si tú lo quieres, solo tú y yo, ¿no? Y entonces es una postura muy individualista, ¿sí? Que esta postura muchas veces nos lleva a mayor sufrimiento y a mayor frustración porque tenemos que reconocer como seres humanos que no siempre todo se trata de nosotros, que llegamos a ciertos límites, ¿sí? Y que tenemos ciertas características, etcétera, ¿sale? Entonces, pero la postura de la resiliencia social, chicas y chicas, ¿sí? Tiene que ver con que yo como ser humano tengo la capacidad de reponerme a las adversidades, de pararme de un trauma, de pararme de un dolor tan fuerte, en la medida en que estoy en un entorno social que promueve el hecho de no invisibilizarme, ¿sí? Que yo pude reponerme porque hubo alguien que me vio, porque hubo alguien que empatizó con mi dolor, perdón, porque hubo alguien que fue empático conmigo, ¿sí? Que me vio, ¿sí? Que no me juzgó, ¿sí? Que no me empujó, que me dejó ir a mi ritmo, a mi tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, esta mirada interpersonal, chicos y chicas, lo que promueve es el hecho de reconocer que somos organismos sociales, ¿sí? Que parte de nosotros tiene que ver con la esfera social y que lo que pasa en el ambiente nos impacta en mayor o menor medida, ¿sí? Algo comentó la compañera Shirley como que de nosotros dependía sobreponernos de las adversidades o de las frustraciones. Y efectivamente, sí tiene que ver con un acto individual, compañera, pero siempre en relación a un entorno. Entonces, sí, efectivamente, cada uno de nosotros, por así decirlo, somos responsables de levantarnos, pero es mucho más fácil levantarnos en un ambiente donde hay apoyo y resiliencia en el ambiente que en un ambiente individualista que no promueve el apoyo, ¿sí? Y que no promueve la cuestión de el reconocimiento del otro, ¿sí? El mirar a los demás, ¿sí? Y el reconocer que lo que yo hago impacta sobre los otros, ¿sí? Porque pertenezco a un ambiente, ¿sí? Estoy inmerso en un ambiente y mis acciones impactan. Y las acciones de los otros también me impactan a mí, ¿sale? Y hay una autora que se llama Margaret Mead, les voy a leer esta frase antes de comenzar, ¿sí? Que dice que si queremos conocer la estructura de una sociedad, tenemos que voltear a ver cómo esa sociedad trata a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por ahí se dice una frase popular, ¿no? Siembras, no, cosechas lo que siembras, ¿no? Entonces,
partiendo de esta postura, bueno, les voy a poner ahorita este video, chicos y chicas, y quiero que vayan viendo qué les pasa, además de hacer anotaciones, qué les pasa con lo que este autor dice, ¿no? Porque lo que este autor dice va a estar relacionado con lo que vamos a ver, con la postura humanista, ¿no? Con lo que son los humanistas. ¿Cuál es su postura o su comprensión del ser humano como un organismo vivo? ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos y chicas? ¿Comentarios? No, maestro, puede continuar. Ok, me van diciendo si se ve la pantalla, ¿vale? Y si se escucha. Me llamo Boris Cyrulnik. Sí, maestro, sí se escucha y sí se ve. Ok. Los demás chicos y chicas, gracias, compañera Leslie. ¿Me podría decir después cómo se llama el video para buscarlo? Sí, compañera, igual se los voy a subir al Moodle y también a la página de YouTube con la clase. Ok, compañera. profesor, gracias. ¿Sale? Y también en su Facebook grupal, si siguen teniendo el mismo, ahí también les puedo compartir las clases. ¿Sale? Y bueno, la compañera Norma preguntaba que si sería el mismo Facebook de grupo. Pues si siguen ahí todos, yo no tengo ningún inconveniente en que se siga haciendo el mismo Facebook. Sí, es el mismo, profesor. Excelente. Entonces ahí seguiremos subiendo también la información. Vale, vamos a comenzar. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola. Hola. Señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga. Y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento
e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan. Se desarrollará y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes, y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre seguridad. Vayan viendo qué les pasa, chicos y chicas. ¿Sí? Vayan viendo qué les pasa a nivel sensación, a nivel emoción, a nivel pensamiento. Si conectan con algo de ustedes, con esto que el autor nos va diciendo. ¿Sale? Fíjense cómo habla de la personalidad. A los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? La definición de segurización es crear un apego familiar. Y el apego, el amor, es algo flamante. Es fiebre, es ardor. Está separado de la realidad. Mientras que el apego, por el contrario, se teje en el día a día, con la forma de hablar, compartir el desayuno, la forma de sonreír, la forma de enfadarse también. Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo en el día a día. Por lo que apego no es amor. Pero el apego, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte. Y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad. Sé cómo hablarle a mi madre, sé cómo hablarle a mi padre, sé que cuando mi padre hace esto, no me debo fiar, sé que este gesto lo conozco, estoy tranquilo, estoy en casa, no tengo miedo, sé los comportamientos, sé lo que hay que hacer. Yo, niño, he aprendido a hacer esto,
Estoy tranquilo, no angustiado. Aunque haya una adversidad, que siempre las hay en el día a día, sabré cómo gestionarla, no me angustia. Lo que crea esa seguridad en un niño es ese vínculo que se va tejiendo a diario, palabra a palabra, desayuno a desayuno. Las cosas cotidianas crean un vínculo que da seguridad al niño. Hay muchos hogares en que el padre trabaja, la madre trabaja, tienen poco tiempo, todo va muy deprisa, los niños tienen muchas obligaciones, actividades extraescolares. ¿Podría darnos algún consejo para estas familias? Para que sus hijos y su entorno se sientan más seguros. Para que en estas familias haya seguridad, hay una palabra mágica: ralentizar. Y que aprendan a cantar o a hacer deporte con sus hijos. Actualmente los occidentales vivimos en la cultura del sprint y nos sale carísimo. Los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad. Los bebés, porque Estados Unidos vive en la cultura del sprint que ha llegado a Europa, menos al norte de Europa. Allí, al contrario, aprenden a montar en bici, aprenden teatro, aprenden a usar la palabra, aprenden la lentitud, aprenden a cocinar. Yo lo he visto en Helsinki. En el colegio hay clases de cocina donde niños y niñas preparan platos e invitan a la clase de al lado. Y te aseguro que los niños lo hacen bien. Es decir, que, por lo tanto, cuando llegan a la edad adulta, son excelentes. En clase, en ciencias, en arte, son excelentes. Hay un 1% de analfabetismo. En Francia estamos entre el 12 y el 15%. Un analfabeto será infeliz toda su vida. El 1% en Finlandia, 12 a 15% en Francia. En los países del norte de Europa había muchos suicidios, probablemente debido a la falta de sol, pero han reducido en 10 años la tasa de suicidio en un 40%, cambiando la cultura. Es decir, que tenemos la posibilidad de intervenir y, por supuesto, hay que ralentizar y divertirse para aprender el arte de vivir. ¿Tienen los profesores en el colegio la posibilidad de ayudar a los niños ante situaciones así? Los países del norte de Europa responden a su pregunta. Es decir, Noruega, Finlandia, Suecia responden a esta pregunta. Allí tienen una estrategia educativa muy distinta de la nuestra, y aún más de los países orientales como Japón o China. En los países orientales hacen sprintar a los niños, y el colegio es tan violento que los japoneses me han dicho que es una forma de maltrato. Los países del norte de Europa hacen lo contrario, ralentizan a los niños y así les dan seguridad. Los niños aprenden a resolver problemas con facilidad, por lo que tienen buena autoestima. Por eso, a los 15 años, cuando hacen las evaluaciones escolares, las pruebas PISA determinadas por la UNESCO, los finlandeses son medalla de oro pese a que ralentizan todo lo posible el desarrollo de los niños. Pero ralentizándolos, les dan confianza y los niños con confianza aprenden a jugar a aprender. Se lo pasan bien aprendiendo. Recuperan el retraso en pocos años y a los 15 años son medalla de oro en las evaluaciones de la UNESCO. Si no hemos adquirido la resiliencia en la infancia, ¿todavía podemos aprenderla en la edad adulta? La resiliencia está en marcha toda la vida, pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños. Antes de hablar,
cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. La resiliencia funciona mucho peor pasados los 120 años. Ahí funciona peor. ¿Podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia? El primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos. Y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más. Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos. Y sobre todo, hay que hablar o quedar con la gente con la que tengamos confianza. Puede ser la mujer, el marido, la madre, un amigo, un cura, un monitor de deporte, alguien con quien tengamos confianza. Y no tenemos por qué empezar a hablar de inmediato. Primero tenemos que sentirnos seguros, como los niños. Y luego, cuando nos sentimos seguros, podemos reflexionar y podemos empezar a hablar. Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida. Una mudanza, una mala palabra, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Si antes del suceso ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales. Podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados. Azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía, y se ve rojo, verde, amarillo, y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de trauma si el cerebro se apaga. Cuando estamos, como en boxeo, KO. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo, en la infancia temprana. Y al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad. También habla sobre la diferencia entre el trauma y la representación del trauma. Así es. En un trauma se sufre. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos,
Solo pensamos en la desgracia. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. Así que depende del apoyo que recibimos después del trauma. Es un apoyo afectivo. No tiene por qué ser un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos, pero necesitamos tener apoyo y para eso no debemos quedarnos solos. Hemos hablado de resiliencia. Su historia personal es una inspiración para nosotros, porque a pesar de una situación difícil, lo ha superado todo. ¿Podría compartir con nosotros su historia personal y cómo ha influido en su carrera profesional? Lo que motiva la psicología es la necesidad de comprender. Necesito comprender lo que me ha pasado. Muchos psicólogos tienen esta motivación. Tienen la necesidad de comprender algo que les ha pasado. Es una buena motivación, pero hay que trabajar, hay que leer, conocer, reflexionar. Es apasionante, es agotador, pero es apasionante. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. ¿Se partían de risa? Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos. Había un jazz en Alemania muy alegre, precioso. Era el país más culto de Occidente. Y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo. Podemos intentar comprender. Con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo. Tras haber escuchado su historia, me pregunto, para que un niño
sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento? O sea, ¿son genéticos o tienen que ver con el entorno? El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente. El color de los ojos, el color del pelo. Hay 7000 enfermedades genéticas. Todo esto no dice prácticamente nada de la condición humana. No he hablado del desarrollo del bebé en el interior de la madre las últimas semanas de embarazo. Ahora sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. No he hablado del entorno seguro, no he hablado del colegio, no he hablado de la cultura. El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy poco. Todo lo demás es afectivo y cultural. ¿Vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo, de carencia, puede afectar al desarrollo neurológico de un niño? Esta cuestión es importante. Sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que los niños, los ingleses que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Fueron acogidos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Estaban acogidos en Hampstead, un barrio de Londres. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y la neuroimagen. Se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Ahora con las imágenes cerebrales vemos que cuando el niño está afectivamente aislado, presenta una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y las emociones. Y por contra presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones insoportables. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo. Se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto. Se tienen que tomar decisiones políticas. Las mujeres embarazadas tienen que estar tranquilas. Hay que permitir que organicen un entorno seguro desde el primer mes, con la madre, claro, y con el padre o con la abuelita. Y hay que cambiar la estructura educativa para dar seguridad a los niños en lugar de fustigarlos para obtener buenos resultados escolares. A partir de entonces, habrá cada vez más niños resilientes. No se acabarán las adversidades de la vida, pero podrán afrontarlas mejor y no serán prisioneros de la desgracia. Sabemos que entre las personas que han vivido situaciones de vida difíciles, hay muchos pintores, cineastas, escritores. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles? La vida es apasionante y difícil. Suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz.
Si me ha pasado algo que no tengo fuerza o valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. Eso es lo que pasó después de la guerra, la negación cultural francesa. Y en España puede que también hubiera, igual que en Alemania, y en todos los países que han vivido tragedias en la historia. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia, porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas, porque podemos hacer del actor. El actor se convierte en nuestro portavoz, y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable, ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Puedo callarme. Si me pides que me calle, yo me callo. Pero no ha pasado. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación. Cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Ve al cine a ver la historia de un exilio, para ver cómo se han adaptado a una nueva cultura, que no siempre fueron bien recibidos. Llorarás, te emocionarás y comprenderás. Y a partir de ahí, nos entenderemos mejor y podremos hablar gracias a los artistas. El arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Además, todos los niños se benefician de esto, estén o no traumatizados. Se benefician de la función artística y debemos informarles, debemos entrenarles para convertirse en pequeños artistas. Porque como la madre está siempre ahí, el niño no necesita nada. Es ella quien lo recibe todo en lugar del niño. Pero cuando la madre se va a trabajar o a ocuparse de ella misma, hacer la compra, el niño está solo y tiene que aprender a soportar la marcha de su madre, haciendo dibujos y pensando, cuando vuelva mamá le daré este dibujo y se pondrá contenta, me dará un abrazo y será una fiesta afectiva. Después, si mamá se va, si mis amigos se van, lo contaré, escribiré un relato, lo comprenderán. Es verdad que necesitamos una carencia para volvernos creativos. La carencia invita a la creatividad. En un niño totalmente aislado, su cerebro estará dañado y no podrá ser creativo. Pero un niño demasiado protegido tampoco invita a la creatividad. Entonces la madre, el padre, tienen que estar ahí para darle seguridad y de vez en cuando considerarse a sí mismos como personas para dejar un espacio vacío al niño, para que el niño dibuje, invente un cuento, una novelita, para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad. Entonces, cuando habla de resiliencia, también habla de altruismo. ¿Existe una relación entre el altruismo y la resiliencia? Hemos leído que hay mecanismos de defensa psicológicos positivos. ¿Puede hablarnos un poco del altruismo y estos mecanismos? Cuando hemos vivido una tragedia, estamos a la defensiva. Necesitamos defendernos. Y cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo a la gente le nace un deseo altruista. Tienen ganas de ayudar a otros, porque saben lo que es el sufrimiento.
Muchos psicólogos se hacen altruistas porque han tenido un problema, un sufrimiento en la infancia que los lleva a... Les interesa el mundo de los otros. Cuando trabajé en el Congo con los niños soldado, cuando les preguntaba qué querían ser de mayores, casi todos me contestaban que querían ser periodistas o médicos. ¿Por qué periodistas? Porque tengo que contar esto. Tengo que dar testimonio de lo que ocurre cuando un niño se transforma en soldado. ¿Y por qué médicos? Porque sé lo que es el dolor y quiero aprender a proteger a otros niños del dolor. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Muchos médicos, psicólogos, asistentes sociales conocen este proceso que es bueno, es moral, porque invita a entender y a compartir con alguien lo que hemos entendido. Pero, igual que las madres que deben estar ahí, pero no siempre, el terapeuta, el cura, deben estar ahí, pero no siempre. Es decir, que es necesario que el niño se vea invitado a la creatividad y que lo hagamos coautor de su desarrollo. Yo, adulto, te digo que te comprendo, pero tú, niño, puedes decir lo que piensas. Y así el niño traumatizado o el adulto herido contribuye a la reconstrucción resiliente. Pero hay que tener cuidado con este mecanismo. Hicimos una encuesta en Tolón, donde yo vivo, en la que contrastamos que el 50% de los enfermeros y el 50% de los psicólogos tienen depresión por agotamiento profesional. Porque cuando te centras demasiado en el otro, acabas por descuidarte tú. Por eso a mis estudiantes les digo, ¿queréis ser médicos y psicólogos? ¡Bravo! Pero, ¿qué más vais a hacer? ¿Cómo que qué más? Preguntan. Claro, si eres psicólogo, apúntate a un coro y aprende a cantar o a un equipo de fútbol. Haz algo más para preservarte tú, porque tú eres una persona también. No debes sacrificarte por otro. Ayudas a los demás porque es tu vocación, es tu formación, y está muy bien que ayudes a otros, pero tú también eres una persona, y si te despersonalizas caerás en depresión y no les serás útil a los demás. Cuando habla de altruismo, entiendo que habla también de empatía. ¿Hay diferencia entre el altruismo y la empatía? Efectivamente, la empatía es la capacidad de descentralizarse uno mismo para representar el mundo de otro. Los niños privados de afecto y los niños aislados sensorialmente, si no tienen a nadie, no pueden aprender empatía. Si solo se tienen a sí mismos, se balancean, se vuelven grises, se hieren, se dan cabezazos contra la pared, se mutilan en la adolescencia. Si no hay alteridad, uno mismo es su única alteridad. No hay altruismo porque no hay empatía debido a la carencia afectiva precoz, muy precoz. Hay pedagogía de la empatía. Si creamos un entorno seguro para el niño, una vez se sienta seguro, aprenderá a descubrir al otro. Pero solo puede ocurrir si se siente seguro. Entonces se interesará por el otro e iniciará un proceso de altruismo. Como me contaban los niños soldado, como sé lo que es el dolor y sé lo que hay que hacer, voy a ser altruista. Es un camino sistémico. Es un sistema, no una causa que explica un efecto. Es todo un sistema que evoluciona y está constantemente sometido a las presiones del entorno. Así desarrollamos la empatía y aprendemos el placer de descubrir el mundo mental de los demás, otras religiones, otras culturas, y ver que son interesantes. Pero esto obliga a viajar, a leer, a conocer. Es apasionante y agotador. ¿Podría explicarnos, para los niños, en los colegios, en la sociedad actual, aunque no hayan vivido traumas graves, cómo podemos trabajar con ellos la empatía?
por parte de los profesores, el centro educativo, los padres. Eso es lo que nos pidió Macron, el presidente de Francia. Le enviamos no hace mucho un informe sobre jardines de infancia que fue muy bien recibido por el presidente, los medios, los periodistas y las familias. Hay que introducirlo en el colegio, en las guarderías incluso. Nosotros trabajamos con músicos, musicólogos y neurólogos asociados. Sabemos que un niño que toca un instrumento estimula el lóbulo temporal izquierdo. Gracias a la neuroimagen hemos visto imágenes y vídeos. La zona temporal izquierda es la que trabaja el lenguaje. Los niños que tocan un instrumento hablan mejor y hablan antes que aquellos que no tocan ningún instrumento musical. Y los que no saben tocar ningún instrumento, los metemos a cantar en un coro. Hemos constatado que los niños que hacen música socializan con más facilidad porque se sienten confiados con los demás. La confianza es el verdadero tranquilizante. Se sienten familiarizados con los demás, hablan con más facilidad, aprenden rituales de interacción. Por eso socializan más fácilmente, les gusta la escuela y tienen un buen rendimiento escolar. Con la música y el deporte en el colegio. Al hacer deporte estimulamos el cerebro y funciona mejor. Mientras que ahora en Occidente, ¿qué padece todo el mundo? Enfermedades derivadas del sedentarismo, porque hemos descuidado nuestro cuerpo. También el dibujo, el teatro y el cine son excelentes para desarrollar la empatía. ¿Crees que la tuya es la única religión válida y que los demás son infieles por creer en otro Dios? Pues te pongo una película de 1 hora de un niño que cree en un Dios distinto del tuyo y verás que son seres humanos como tú, solo que creen, por su cultura, en otro Dios. Es entretenido, es interesante, a veces es irritante, pero es la condición humana. Por tanto, las obras de arte muy pronto, desde la guardería. Los cuentos se enseñan a los niños a expresarse. Y luego hablamos de la moraleja del cuento. ¿Por qué le roban el queso al cuervo? Porque se deja engañar por la zorra. Podemos trabajar las moralejas con cuentos infantiles. Les contamos una historia bonita y les invitamos a convertirse en pequeños filósofos. Y esos pequeños filósofos son inteligentísimos desde bien pronto. El otro día hablaba con una pequeña filósofa de 5 o 6 años. Hablábamos de la muerte, porque cuando los niños descubren la muerte, es un problema metafísico, es importante para ellos. Le pregunto a mi pequeña filósofa qué es la muerte para ella, y me dice, muy fácil, te caes, te quedas frío, te llevan al hospital, te calientan y vuelves. Esto nos permitió hablar de la representación del tiempo en el plano filosófico, con una pequeña filósofa de 5 años que lo entendía todo. Entonces creo que el arte, introducido muy pronto en el colegio, la música, el deporte, porque el deporte es una forma de arte, el arte, el deporte, el dibujo, el cine, el teatro, forman parte de la condición educativa, desarrollan la empatía y permiten aprender a convivir mejor. Hay una frase. Muy bien, chicos y chicas. Quedan 10 minutos de esta entrevista a Boris Cyrulnik, ¿sale? Les voy a pedir que cada uno de ustedes termine de ver estos 10 minutos en casa, ¿sale? Y no se crean. Mañana los terminamos de ver estos 10 minutos, ¿sale? Vamos a dejar hasta aquí la clase. Pero hasta aquí, ¿cómo van, chicos y chicas? ¿Cómo van con esto que han escuchado? Me parece que es un autor súper claro y ha hablado de muchas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de Teorías de la Personalidad 1
y que vamos a ver también en Teorías de la Personalidad 2. No sé si lo recuerden o lo puedan asociar. Maestro, disculpe que interrumpa, pero a mí sí me pareció muy interesante. Desgraciadamente yo no lo estoy viendo, pero lo estoy escuchando y son muchas cosas que yo creo que como sociedad se tiene que implementar, y nosotros como alumnos de psicología, de verdad, yo no había entendido lo que es la magnitud de esta carrera de psicología como tal, pero con él ahorita estoy anonadada, de verdad, muy interesante. Qué bueno, compañera, y si pueden, léanlo. Sí, léanlo, tiene muchos libros, como les dije. No son libros baratos, la verdad. La mayoría de sus libros son libros, creo que de 400 para arriba, pero es un autor muy interesante, ¿no? Porque precisamente, compañera, nos habla de la importancia, ¿no? Del factor social, ¿no? O sea, nos hace cuestionarnos la postura individualista, ¿no? Nos hace cuestionarnos esta parte y decir, todo lo que acontece con nosotros como seres vivos siempre es en relación al entorno en el que nos toca estar, en relación al contexto, ¿no? Y entonces, importante, ¿no? Qué bueno que le llegó, compañera. Vaya revisando qué le pasa, ¿no? ¿Qué le pasa con todo esto que vieron cada uno de ustedes? Compañera Valeria, la escucho. Los he estado leyendo también en el chat. La mano, Sherlyn, profesor. Es que no me apareció aquí, pero si la compañera Sherlyn y también la compañera Valeria, las dos las escuchamos. Bueno, rápido yo, maestro, nada más, me llamó mucho la atención que incluso él le está dando hasta las herramientas que podemos utilizar para mejorar todo lo que es la resiliencia, la empatía desde niños. Me sorprendió mucho. Yo sabía que el teatro, cine, pintura y todo eso, pues es muy bueno, pero para ser sinceros, aquí en Aguascalientes la parte de las artes la tenemos muy abandonada, la mayoría. Pues, es un trabajo muy arduo, pero por lo que estoy viendo sí está comprobado que da muchos resultados, y más en niños. Pues no es que en realidad, compañera, usted sabía esto del arte, pero no, creo que no sabía el trasfondo científico que es detrás de esto, ¿no? Porque él te explica cómo el arte funciona, pero te explica científicamente por qué funciona, ¿no? Sí, o sea, no me imaginaba la dimensión que abarcaba, incluso, o sea, el deporte yo sabía que es sano, te despeja, te ejercita tu cuerpo, pero ¿a qué dimensión llega el practicar un deporte, el practicar las artes, todo eso? O sea, me quedé ahorita así, la verdad, así como que en shock, no tenía idea. Claro que sí, compañera. Entonces, no sé si recuerdan que cuando en Teorías de la Personalidad 1 yo les explicaba la perversión, les hablaba del mecanismo que se llama denegación, que es cuando vemos algo y luego negamos verlo. Pues haga de cuenta que así nuestros políticos, compañera, no hay que descubrir el hilo negro a las cosas. Comprobado y científicamente hablado, ¿sí? Ya está explicado qué se necesita para mejorar las condiciones de una sociedad, ¿no? Tenemos que empezar por estas cosas que dijo el autor. Entonces, nuestros políticos son bastante perversos cuando saben, por así decirlo, la solución de por qué tenemos que empezar a trabajar y no lo hacen, ¿no? Sus campañas, aprovechando que ahorita estamos en campañas, sus campañas políticas promueven todo menos lo que realmente va a cambiar las condiciones sociales. Entonces, gracias, compañera, por lo comentado. Las escucho, compañera Félix y compañera Sherlyn, que las dos dijeron que levantaron la mano. Sí, bueno, yo lo relacioné más, profe, como que lo entendí mejor a cuando en la clase de bases biológicas de la conducta, ahorita que el autor mencionó lo de la impronta biológica, me acordé que nosotros vimos en el experimento de Konrad Lorenz, me parece se llamaba, con unos patitos, que era como la imagen que ellos veían primeramente, la relacionaban automáticamente con mamá. Entonces a mí se me vino como mucho esto que vemos, ¿no? De cuando un niño pequeño se cae, el que la mamá le brinda esta seguridad de párate, no pasa nada, a cuando al contrario una mamá llega y ay, pobrecito mi niño, ¿no? Desde ahí, o sea, la importancia que tiene la seguridad,
la mamá de proyectarla al niño para que cuando llega a la etapa, por ejemplo, de la escuela, se sienta con la seguridad de que aunque sea un entorno que él no conoce, pueda llegar a casa y decir, me fue bien, aprendí esto, o sea, toda la importancia que tiene esto, incluso como lo mencionaba, desde antes de nacer el niño. Claro que sí, compañera, nada más ahí le voy a hacer una pequeña intervención. Lo adecuado cuando un niño se cae es precisamente que papá y mamá sí atiendan al bebé o al niño, ¿sí? Porque cuando el niño llora, porque le dolió, porque se lastimó, cuando tú lo socorres o lo atiendes, estás reconociendo el dolor de ese niño, que ese niño se lastimó. Entonces, este autor hablaba de dos cosas. Una es, no sobreprotejamos, pero la otra es, si atendamos las necesidades del niño. ¿Sale? Ándale, que no le Entonces, expliqué. Me refería, por ejemplo, cuando se caen, pero son caídas que no le causaron dolor, pues, porque hay mamás que como que exageran cuando el niño ni siquiera sintió que se pegó o cosas así. Nada, es que no me expliqué. ok, pero entonces ahí hablaríamos de la ansiedad de la madre y cómo a partir de la ansiedad de la madre hay una sobreprotección y cómo en la sobreprotección las ansias que se calman no son las del niño, no es la necesidad del niño, sino la necesidad de la madre. ¿Sale? Pero bien, bien explicado, bien que te animes a comentar, a opinar, compañera. Esto es muy importante porque podemos precisamente ir desmenuzando toda esta información. Hace poquito vi un reportaje es una escuela de artes y humanidades aquí en Aguascalientes, un bachillerato. Es nuevo, de hecho, tiene muchos años. Implementan mucho el arte. Me llamó mucho la atención porque ellos dicen que aseguraban que se mejoraban las matemáticas y todo eso, las actividades visuales, artísticas de los alumnos, pero lo implementaban con las académicas. Como que no apostaban mucho por ese colegio. Y hace poco estaba viendo una entrevista de un escritor donde estaba resaltando este colegio, que ya creo que lleva 2 años a nivel bachillerato en Aguascalientes, donde tienen las mejores calificaciones los alumnos. O sea, no, recordé ese tema que vi por lo que se vino ahorita de las artes. O sea, estaba diciendo ahorita el señor Bori que lo que es las artes implementa a las actividades de los alumnos, mejora las capacidades, hace trabajar el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el canto, el tocar música. Entonces, ya lo estamos viendo y hay muy pocas escuelas que lo están implementando. Era lo que estaba ahorita usted diciendo, o sea, lo vemos como políticos, pero no queremos creerlo. Y esta escuela está sustentando lo que dice con hechos en base a lo que está diciendo el autor que nos puso ahorita usted. Claro que sí, compañera. Muchas gracias por su aportación. Es totalmente lo que este autor menciona, ¿no? Y cómo es que está comprobado, ¿no? Y cómo es que ya hay escuelas como esta, que aunque son una en un pajar, ¿no? Pues está empezando por algo, compañera. ¿Sale? Ojalá que cada vez se promuevan más estas prácticas en toda la educación pública, sí, que es tan necesario. Pero implica un montón de situaciones. Miren, ya son las 4:35, chicas y chicas. Aquí ya también leí lo que pusieron en el chat, ¿no? De lo que hasta ahorita van diciendo. Sale, vayan haciendo anotaciones sobre esto que vieron del video y mañana le seguimos, ¿sale? Mañana seguimos con los últimos minutos de este video y seguimos reflexionando sobre esto. Pero con esto quería introducirlos a lo que es esta materia de teorías de la personalidad 2. Ahora que vamos a ver todas las teorías que tienen que ver con los postulados de la psicología humanista, ¿vale? Y que descansen todos, chicos y chicas. Gracias por sus aportaciones y estar aquí en clases.